Yo creo en la vida y creo en las palabras, cosas que nunca sabrás. Esto que ves aquí, ¿vale? Se llama Falces, hola, no, el disco se llama, yo ya se sabe quién soy. Esto, todo el mundo lo sabe, voy por la calle y me paran. Esto se llama Sobre los márgenes y es la nueva criatura de Sharif, que ya, por cierto, ha recorrido, mira, lo voy a hacer así en plan rapero, mira, así, tío, que por cierto ha recorrido ya Sharif toda España y lo va a volver a hacer gracias al Girando por Salas, porque es el único artista aragonés seleccionado para ir de lado para otro, ¿vale? Para tocar muchísimo, para seguir tocando, que lo ha hecho ya incluso en Latinoamérica, y es que Sharif tiene mucho que contar, por eso queremos hablar con él. Dinos, Sharif. Sí, bueno, la verdad es que es una de las cosas que cuento dentro de las cosas que yo entiendo que como que en las que tengo mucha suerte, es siempre saberme rodear de gente muy capaz, ¿no? Muy buena en su área, pues eso, en cualquiera de los campos que has mencionado tú, pues desde las producciones, ¿no? Que digamos que el peso mayoritario lo tiene Lex en este disco de la producción, el cual, pues eso, muchas de las personas ya conocen a Lex, pero si hay algunos que aún no lo conocen, pues decir que para mí es uno de los 5 mejores productores que creo que hay en este momento en España, por no decir, vamos, no sé. Y muchos de los otros productores que están también, pues bueno, también todos pienso que están en ese top, ¿no? Son los otros 4 productores que faltarían de esos 5, ¿no? Y serían, pues eso, contábamos con gente como Acción Sánchez, ¿no? Como Baguira, como Chelas, que a lo mejor no se conoce mucho su faceta de productor, en detrimento de la MC, pero la verdad es que también es muy buen productor. Y si no me equivoco, pues me faltaría el Rumba, creo que también es el único productor que me faltaba. Eso en lo que a productores se refiere, ¿no? Y luego en las colaboraciones, pues bueno, también creo que me he sabido rodear de muy buena gente, pero es porque creo que tengo la suerte de contar con grandes amigos que da la casualidad de que son muy buenos en lo suyo, la verdad. Por creer creo que todo es posible, hasta la utopía de ser libre, infalible. El tiempo es insaciable, la vida es increíble, la muerte insobornable. Creo que el mundo es un recreo, que la vida es un paseo y no un trofeo. Y creo en los amigos, en los ángeles caídos. Dios escribe recto usando renglones torcidos. Y Obama no me llama mamá, yo soy más de música. Creo en la fuerza, sí, en la fuerza de la música. Si ellos tienen las armas para controlarte, nosotros almas y el tiempo de nuestra parte. Bueno, yo creo que en lo que se refiere a lo mejor a contenido musical, es decir, a lo que transmiten o lo que describen las canciones, yo creo que en el fondo es bastante coherente la continuidad que ha habido. O sea, no sé si ha habido ese escalón del que me hablas, no sé si está en ese plano, ¿no? Sí que es verdad que ese escalón del que me hablas, sí lo he encontrado en muchas otras cosas que a lo mejor no son lo que te digo, las emociones de las canciones, tanto como el proceso creativo de esas canciones, ¿no? Es decir, el proceso de producir el disco, ¿no? Entonces en este disco hemos contado con Boa, ¿no? Para sacarlo, ha sido el primer gran cambio que hemos notado desde la base, porque nos ha permitido centrarnos en lo que para nosotros es importante, ¿no? Que es hacer las canciones sin tenernos que preocupar de la repercusión, de la promoción, de cuántas copias van a salir, si van a estar en todas las ciudades. Entonces eso nos ha permitido una tranquilidad que es lo que nos ha hecho, pues eso, podernos concentrar en las canciones, quedar muchas tardes el Lex y yo, pues eso, con un puñado de versos y él con unos bocetos de beats y trabajar por placer, sin prisa, darle forma a algo que nos gustara a los dos, y la verdad es que estamos muy contentos. Yo lo veo como un viaje personal realmente. A ver, yo, pues eso, tú me dices que se me conocía desde Tres Monos, sobre todo a lo mejor, pero también he de decir que yo estaba aquí ya mucho antes de estar con Tres Monos, estábamos con Fuck Da Pose. Y ahora estoy aquí, después de Fuck Da Pose de Tres Monos, estoy representando a Sharif y tampoco sé qué será lo próximo, ¿no? A lo que me vengo a referir es que, en el fondo, hoy estoy aquí, doy gracias de estar donde estoy, creo que hemos hecho las cosas muy bien y hemos trabajado bastante duro para conseguir lo que tenemos, pero en el fondo la moraleja o la conclusión es que si eres bueno y eres constante y tienes disciplina, yo siempre digo que este arte es mezcla de talento y disciplina, pues bueno, pues que al final uno consigue lo que se merece, ¿no? Y yo creo que ahora estamos un poco recogiendo lo que hemos sembrado durante mucho tiempo, con mucho amor y con mucho cuidado. Todo lo que esperes será poco, todo lo que tienes es que buscar un bonito sitio loco y esperar como esperamos un eclipse, dibujando elipses en síntesis, lo hacemos como pocos, buscando otro sofoco, quiero encontrarte princesa, pero no conocer el placer de ser eso tampoco, dime todo lo que te provoco, cuando te enfoque con el foco que se enciende si te toco. A veces quieres volver pero ya no puedes y cada vez más breve el recuerdo cede, al final me adrede. Y es que no me gusta nunca mucho ponerme como ejemplo a mí, para nada realmente,
porque no sé si soy muy buen ejemplo. En esto del rap es verdad que creo que me van bien las cosas y creo que me estoy recogiendo un respeto y una admiración que me he trabajado mucho, pero no sé si soy un buen ejemplo, la verdad, porque hago las cosas, yo suelo aprender siempre equivocándome, ¿no? Y no sé, la verdad es que pienso que goza de muy buena salud la vanguardia del hip hop aquí en Zaragoza, y la verdad es que casi en todo el territorio nacional. Y si para esos chavales de los que me hablas, que me ven y se pueden sentir un poco, verme como a lo mejor un modelo a seguir o algo así, lo único que quiero decirles, o mi único consejo simplemente es decirles que las cosas se tienen que hacer siempre por amor, ¿no? Por placer, que este oficio es un oficio duro, difícil, no sé si se le podría llamar oficio, de hecho creo que ni me gusta llamarlo oficio, ¿no? Me parece que es mucho más bonito llamarlo eso, un placer, y si en esta vida tienes la suerte de poder hacer lo que amas y encima vivir de ello, pues es un don, ¿no? Es una suerte, es un milagro. Y si pues puedes hacer lo que amas, pero no vivir de ello, pues en el fondo creo que también estás llevándote mucho por delante. Así que la clave creo que es amar lo que haces. Y nada, muchas gracias a vosotros. Por el amor es un motín cuando el dolor al fin se rinde. Créeme cuando te digo que quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo.